levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Cabe preguntarse, ¿cómo es que aquella viuda tuvo esta actitud? ¿Cómo es que nuestro Señor reconoce que a pesar de que, monetariamente hablando, en cantidades, aquella viuda probablemente ni siquiera ni la décima, ni el 1% echó de lo que echaron aquellos que eran ricos? Pero nuestro Señor señala algo importante, algo que dice que todos aquellos, refiriéndose a los que abundantemente ofrendaron, dice que ellos echaron de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento. Aquella mujer hizo algo distinto. Aquella mujer nos enseña, nos muestra que cuando nuestra actitud, cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón están plenamente entregados a Dios, cuando somos capaces de confiar total y absolutamente en Dios, nuestra situación realmente puede cambiar, y sobre todo en este acto nuestra vida puede cambiar. Esto mismo que pasó ahí con nuestro Señor se replicó allá en la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 8, versículo 1, cuando dice ahí: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Y creo que el ejemplo de la iglesia de Macedonia, al igual que el de la viuda pobre, tiene un secreto, o tiene un distintivo, o tiene una forma de enseñanza que cada uno de nosotros debería de aprender. Porque es fácil decir que a veces no ofrendamos simplemente porque no tenemos. A veces no ofrendamos porque tal vez no hay trabajo, porque tal vez no hay recursos, porque tal vez, y podríamos seguir con una serie de excusas, de pretextos, de argumentos para justificar el por qué no lo hacemos. Considera primero qué era la situación que estaba pasando la iglesia en Macedonia. Consideramos primero cómo es que vivían ellos. Dice ahí que en grande prueba de tribulación. O sea, los hermanos estaban pasando tiempos aflictivos, los hermanos estaban pasando tiempos difíciles, tiempos de tribulación. No era fácil para ellos tener la disposición, tener el ánimo para ofrendar. No era fácil. Y sin embargo, en ese clima de aflicción, en ese clima de tristeza, en ese clima de sufrimiento, en ese clima que tal vez pudiera justificar sus actitudes o sus acciones, dice ahí que en lugar de eso tenían gozo, y dentro de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Y luego la actitud que tuvieron, estaban dando con agrado, no solamente conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Y la clave está en cómo esto resulta en una actitud como la que ellos tenían. Ellos incluso rogaron, con muchos ruegos, le estaban diciendo a Pablo que les concediese esto que para ellos era un privilegio. La ofrenda es un privilegio. No lo
la actitud que este acto alaba y glorifica a Dios. Si bien es cierto que la ofrenda es para los santos, es para las necesidades de todos ellos, lo cierto es que también la ofrenda es un acto de obediencia. Pero cuando hay obediencia, si tú no estás convencido de esto, lo más probable es que no tengas la mejor actitud. ¿Y cómo se puede modificar esto? Bueno, dice ahí la clave. No lo hicieron como esperábamos, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Que el espíritu que debería prevalecer en estos momentos de la ofrenda es esto que estoy haciendo. Lo estoy haciendo primeramente para el Señor. Lo estoy haciendo como alabanza y gloria de Dios. Y cuando eres capaz tú, yo, cada uno de nosotros, entregar esto por amor a Dios, por la grandeza de Dios, por la gracia de Dios, entonces ¿sabes qué? Nuestra actitud es diferente. Nuestra actitud va a cambiar. Pero si no lo hacemos pensando primeramente en el Señor, ¿sabes qué? Entonces las cosas se vuelven religiosidad. Cuenta una historia que aquel hombre era un cristiano consagrado, un cristiano dedicado. Y él argumentaba que él se ponía la armadura cada día para la lucha contra Satanás. Y ahí estaba el Evangelio de paz, el lleno de la salvación. Y ahí estaba preparado con su arco para resistir, con su escudo para resistir los ataques de Satanás. Y Satanás sabía que aquel hombre era un hombre consagrado a Dios, pero quería hacerlo caer. Así es que Satanás lanzaba sus flechas y aquel se defendía con el escudo, y aquel se defendía con el yelmo de la salvación, y aquel se defendía con el calzado del Evangelio de paz. Y todas y cada una de las herramientas de su armadura le estaban sirviendo para rechazar los ataques de Satanás. Cuando pensamos que el cristiano había obtenido la victoria, Satanás apuntó, y apuntó con certeza, y la flecha voló, y pegó en el bolsillo de aquel cristiano. Entonces, absolutamente todo se vino abajo. Y creo que es lo que hace Satanás cada vez que hablamos de ofrenda. Es lo que hace Satanás sembrando en nuestra mente dudas. Y de esto hablaré en el mensaje de esta mañana. Porque Satanás nos hace dudar. ¿Realmente lo que estoy haciendo está siendo bien aprovechado? ¿Realmente está siendo bien administrado? Y siempre tenemos un argumento para decir, ¿para qué? ¿Para qué si de todas maneras esto no es utilizado para la honra y gloria de Dios? Quiero decirte algo. Los hermanos allá en Macedonia no pensaron eso. Y no pensaron eso porque lo hicieron primeramente para el Señor. Y cuando nosotros hacemos las cosas sabiendo que esto va a honrar y glorificar a Dios, ¿sabes qué? Lo que ocurra después, lo que ocurra alrededor, Dios